buenos días, estimados alumnos. Soy el abogado Marcos Villanueva Andrade, docente investigador de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Sean bienvenidos a esta segunda parte de Derecho, específicamente de Derecho Tributario. Es recomendable que antes de revisar esta segunda parte sobre lo que es el derecho tributario en sí, se haya revisado primero el derecho administrativo que corresponde a la primera parte de este tutorial básico. Lo primero que vamos a ver en esta segunda parte sobre derecho tributario es lo que tiene que ver con los aspectos históricos tributarios. Para ello tenemos que revisar, por ejemplo, cómo se concibían los tributos en el Antiguo Egipto. Estamos hablando obviamente pues en el 2000 a.C. aproximadamente, ¿no? En Egipto los tributos eran concebidos como un medio para la realización de obras, como por ejemplo las pirámides y otros monumentos impresionantes, ¿no? Los egipcios no hacían en sí planificación tributaria o planificación financiera, obviamente a esa fecha, y ellos no tenían algún tipo de cobro periódico respecto a tributos. Realmente ellos pedían tributos en el momento en que se requería realizar una determinada obra. Posiblemente este fue uno de los motivos por los cuales tuvieron problemas históricos relacionados a la liquidez. Es importante indicar, por ejemplo, que la parte tributaria estaba relacionada a la parte civil, como por ejemplo tocar el caso de que para ser ciudadano en Egipto, en esa fecha, ¿no? En el Antiguo Egipto obviamente, bastaba dar o entregar en tributo algún tipo de activo, bien, como por ejemplo un caballo, que sirva para la guerra, ya que este país, este imperio, era un país guerrero, obviamente debido a que tenía que cuidarse y tenía que protegerse de las múltiples acciones bélicas de los países que estaban alrededor o de los pueblos que estaban alrededor de Egipto en sí. Entonces, como idea central, si se analiza Egipto específicamente, no existía en sí algún tipo de planificación o periodicidad respecto al cobro de tributo. Solamente se lo hacía en base a un requerimiento a determinadas fechas, producto de una necesidad para la realización de obras o para efectos de cubrir valores relacionados a la guerra, para mantener el ejército. Ya, si nos vamos a Grecia, específicamente a la antigua Grecia, vemos que los griegos eran individualistas específicamente, y ellos tenían una conceptualización de los tributos más bien hacia lo que serían en la actualidad impuestos indirectos. Es decir, no creían tanto en impuestos directos, es decir, impuestos per cápita o impuestos como lo que sería en la actualidad el impuesto a la renta, sino más bien hacia el impuesto, a un impuesto indirecto, ¿no? Por ejemplo, relacionado a realizaban una cuestión, pues y por ende pagaban algún tipo de tributo. Ya, si pasamos a lo que sería la antigua Roma, en Roma vemos la esencia práctica de la aplicación de tributos. O sea, los romanos eran extremadamente prácticos y no tan ideológicos como los griegos. Es por eso que podemos encontrar, aún en la actualidad, obviamente por toda la información histórica que se ha mantenido, que se ha trasladado, que se ha transferido históricamente, la gran cantidad de tributos que existían. Por ejemplo, la misma palabra tributo viene de tributo, que era un impuesto que se establecía en las tribus, ya por concepto pues de pérdida, ¿no? Un tributo a la guerra, un tributo a los pueblos conquistados. Tributo equivale o es igual a tribu. Ya tenemos otros tributos, como por ejemplo la décima de trigo, décuma, ¿no? Que era la décima parte de la cosecha de trigo a los pueblos obviamente que habían sido conquistados, ¿no? También tenemos el pontajo y tenemos el portuorio, ¿no? El portuorio era el equivalente a un arancel por concepto de las mercancías que se ingresaban al territorio romano, y el pontajo es un pago por el uso de puentes. En la Roma antigua tenemos la utilización de impuestos tanto directos como indirectos, y lo que sería equivalente a tasas, inclusive a contribuciones especiales, ya, para cubrir los gastos de mantenimientos desde el ejército o de las obras realizadas. Hay un dicho muy conocido que dice que todos los caminos conducen a Roma, pero en la realidad todos los caminos salían de Roma, ¿no? O sea, los caminos, los puentes, los muelles, los puertos fueron muy importantes en la Roma antigua debido a la necesidad de establecer una logística que permitiera el comercio en todo este gran imperio que cubría prácticamente a todo el mundo antiguo. Si vemos en la Edad Media, tenemos impuestos como por ejemplo la talla, el almojorifajo, tenemos otro impuesto como por ejemplo los famosos estancos. Tenemos impuestos principalmente que eran dirigidos hacia los productos de consumo, como por ejemplo impuestos a la sal, impuestos al aceite, impuestos a la misma comida básica, ¿no? Impuestos a los alcoholes.
y otros tipos, ¿no? En la Real Audiencia de Quito, ya aquí en América, tenemos la aplicación del diezmo, que es el 10%, era el 10% de los ingresos de las personas en sí, porque en ese tiempo pues todo el mundo era católico, ¿no? Entonces aportaba este 10% del ingreso anual de cada uno de ellos. También teníamos otro tipo de impuestos, como por ejemplo la talla. Tenemos también los estancos, principalmente los estancos a los aguardientes, estancos a la pólvora, estancos al fósforo, estancos al mercurio, a la goma laca, etcétera, ¿no? Y ya realmente en el siglo XIX tenemos uno muy importante, que es el famoso 3 por 1000, que era un impuesto sobre las exportaciones de cacao. Esto es un poco para el entendimiento de lo que fue la historia tributaria. Para nuestro estudio realmente pues la mayor cantidad de información histórica base se concentra en la Roma antigua. Tenemos que establecer para este estudio tutorial básico sobre derecho tributario, que es la segunda parte de este estudio de derecho, lo que son las bases económicas contables, y para eso tenemos que entender lo que tiene que ver principalmente con la regla de política fiscal. En la regla de política fiscal tenemos que los ingresos permanentes, que son específicamente aquellos productos, por ejemplo, de las recaudaciones tributarias, deben ser direccionados, o se direcciona, mejor dicho, hacia los gastos permanentes, como son, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores públicos, de los empleados públicos. De igual manera, los ingresos no permanentes, que serían, por ejemplo, por citar un caso, los productos de la exportación de petróleo que realiza el Estado, deben ser direccionados hacia los gastos no permanentes, que así es la inversión pública. De tal manera que si bajan las recaudaciones, pues se disminuye el gasto público, y si disminuyen los ingresos no permanentes, también pues disminuye el gasto no permanente, que sería la inversión pública. Esto es en sí política fiscal. También tenemos que establecer en la base económica contable, por ejemplo, cuáles son los tipos de actividades económicas, y tenemos tres: las primarias, las secundarias y las terciarias. ¿Cuáles son ejemplos de las actividades económicas primarias? Son aquellas actividades extractivas, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la minería, por citar algunas, ¿no? La pesca, obviamente, ¿no? Ejemplos de actividades secundarias, específicamente en la industria, la artesanía, pero en la industria, por ejemplo, la industria petroquímica, la industria química, la industria textil, la industria automotriz, etc. Todo tipo de ejemplos que tenga transformación, es decir, donde se utilicen materias primas, mano de obra e insumos y se obtenga un producto terminado. De ahí tenemos las actividades terciarias, que por ejemplo podemos citar las profesionales, las de servicios o las de turismo. También en esta parte de bases económicas y contables es necesario saber cuáles son los estados financieros. Nosotros tenemos 4 estados financieros básicos, que son el estado de situación, también conocido como balance general, el estado de resultados, o también llamado cuenta de resultados, antes llamado estado de pérdidas y ganancias. También tenemos el flujo de efectivo, también llamado flujo de caja o cash flow en inglés, y tenemos el estado financiero conocido como cambio patrimonial. Para rápidamente establecer qué es lo que indica cada uno de ellos, vamos a revisar cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El estado de resultados. En el estado de resultados, antes conocido como estado o cuenta de resultados y también estado de pérdidas y ganancias, lo que nos muestra este estado son los ingresos, que menos los costos nos dan los márgenes, que menos los gastos nos dan una base imponible para el cálculo del 15% de los trabajadores, y restado esto de este valor, pues nos da la base para el cálculo del impuesto a la renta, que menos el impuesto a la renta nos da la utilidad neta del caso, del ejercicio. Este es el estado de resultados. Respecto al estado de situación, también llamado estado o balance general, lo que nos muestra es el activo, que menos el pasivo es igual al patrimonio. Respecto al estado de flujo efectivo, lo que nos muestra es el efectivo al final de un ejercicio, que inclusive puede ser diario. Es como, por ejemplo, cuando una persona tiene un negocio y recibe $200, por ejemplo, ¿no? Y tuvo un ingreso en todo el día de $1000. Pero ¿qué pasa si salieron $1000? O sea, lo que nos quedará al final en la cuenta caja, en el flujo de efectivo, $200 específicamente. ¿Por qué? Porque 200 más 1000 es 1200, menos los 1000, pues queda 200. Ya, y el estado de cambio patrimonial, que es lo que nos muestra, como dice su nombre, es el cambio del patrimonio de una persona natural o jurídica. Para entender el derecho tributario en sí, tenemos que ir revisando los distintos tipos de derecho tributario que existen, es decir, el derecho tributario constitucional, el derecho tributario internacional,
en sí el derecho tributario, también el derecho procesal tributario y el derecho penal tributario. Ya, veamos a continuación lo que es el derecho tributario constitucional. Para ello debemos seleccionar qué artículos son los que de alguna otra manera tienen contenido tributario, y para ello he seleccionado los siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, obviamente. Tenemos los siguientes artículos: el 76, el 135, el 164, el 165, el 225, el 226, el 227, el 231, el del 285 al 288 y del 300 al 307. Del 285 al 288 nosotros encontramos todos los aspectos relacionados a lo que es política fiscal, y del 300 al 307 lo que es el régimen tributario establecido en la Constitución. A continuación vamos a revisar cada uno de estos artículos para explicarlos y analizarlos, analizar cuál es la relación que tiene con el derecho tributario. Veamos el primero, que es el artículo 76. Este indica lo siguiente: que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Para ello, revisemos lo que dice el numeral 6, que establece lo siguiente: la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Este numeral establece en sí lo que es el principio de proporcionalidad, es decir, que cualquier tipo de multa o sanción tiene que ser proporcional, no puede afectar en sí de tal manera un tributo o una multa tributaria, ya, de tal manera que sea confiscatoria y afecte en sí el capital, o que afecte específicamente el giro de un negocio o el negocio. En pocas palabras, la proporcionalidad, que se da a través del principio de proporcionalidad establecido en la Constitución y establecido también en el Código Orgánico Tributario, es una guía para de esa manera no crear tributos ni tampoco establecer multas o sanciones que afecten de una manera que sea confiscatoria. El artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente: solo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público, modifiquen la división política administrativa del país. Este artículo es claro respecto a quién es el que puede presentar, el único que puede presentar proyectos de ley que modifican o supriman impuestos. O sea, es bueno analizar aquí lo siguiente: no dice la función ejecutiva, dice solo el presidente o la presidenta. De igual manera, no dice que modifiquen o supriman tributos, dice que modifiquen o supriman impuestos. ¿Ya? Cabe indicar que los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Analicemos lo que dice el artículo 164, que establece lo siguiente: la presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las acciones de las funciones del Estado. Esto es importante indicarlo, debido a que los tributos tienen dos fines: recaudatorios y servir como instrumentos de política económica general. Y de esta manera, pues, en el Ecuador, el caso de algún tipo de desastre natural, como lo que ocurrió con el terremoto que ocurrió en Manabí y Esmeraldas, se puede utilizar a los tributos de la siguiente manera, lo cual está establecido en el artículo 165. ¿Qué dice el artículo 165 en su numeral 1? Analicemos. Durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá, numeral 1, decretar la recaudación anticipada de tributos. Esto es lo que nos interesa señalar, establecer, analizar, debido a que prueba o muestra el por qué cuando se dio el terremoto de Manabí y Esmeraldas se procedió a hacer algunos tipos de reformas o creaciones de leyes que establecían, por ejemplo, un aumento del 12% al 14%, un día de sueldo de los trabajadores públicos y adicionalmente la contribución de un porcentaje relacionado a la base imponible del impuesto a la renta del periodo anterior. Entonces, esto se debe a que, por ejemplo, en el Ecuador no se utilizan fondos de contingencia específicamente, ¿no? Porque estamos dolarizados.
y lo que se utilizó en este caso es la decretación o decretar la recaudación anticipada de tributos. Esa fue la vía, ¿no? Una vez se muestra más al tributo desde un punto de vista como instrumento de política económica general, no solamente con un fin de recaudatorio, ¿no? Que ese es el fin de un impuesto, por citar un caso, sino también como un instrumento de política general al poder a través de este pues recaudar una determinada cantidad que se requiere para enfrentar un tipo de calamidad o desastre natural como lo es un terremoto. En el artículo 225 de la Constitución de la República tenemos lo siguiente, ¿no? En lo que tiene que ver con el sector público. Este artículo 225 establece lo siguiente, dice que el sector público comprende los organismos y dependencias de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, es decir, las funciones específicamente, ¿no? Los organismos de este. También las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, es decir, municipios, y también los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para las prestaciones de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Esto tiene que ver con los tipos de administración pública que existen, es decir, la administración pública central, la administración pública seccional y la administración pública de sección. El artículo 226 establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidores o servidores públicas y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Esto es importante porque se refiere a las facultades de la administración tributaria. ¿Cuáles son las facultades de la administración tributaria? Determinadora, sancionadora, recaudadora y resolutiva. El artículo 231 establece que las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán al iniciar y finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. Quienes incumplan este deber no podrán posesionarse de sus cargos. Los servidores y servidores públicas, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, alguna declaración patrimonial adicional de forma previa a la obtención de ascensos y de su retiro. Es importante este artículo porque establece la obligación de las presentaciones de las declaraciones patrimoniales. Ojo, hablan de patrimonio, no de activos. Es decir, activo menos pasivo igual patrimonio. ¿Patrimonio qué es? Es lo que realmente tiene una persona, una vez que se haya del activo separado o restado, mejor dicho, el pasivo. El artículo 285 del Código de la Constitución de la República de Ecuador del 2008 establece en sí lo que es la política fiscal. En este artículo se establece que la política fiscal tendrá como objetivos específicos, primero, el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. Segundo, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. Y tercero, la generación de incentivos para la inversión en los distintos o diferentes sectores de la economía para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables. ¿Qué es lo importante de este artículo para analizar? Es que en su numeral 2 establece que a través de los tributos se puede realizar una redistribución del ingreso. Es decir, la redistribución del ingreso por medio de tributos. Esto muestra nuevamente que los tributos tienen dos fines, los fines recaudatorios y también el tributo como un instrumento de política económica general. Es decir, a través de un tributo se puede redistribuir la riqueza en un determinado país para mejorar el desarrollo social o de inequidad que puede existir. Veamos ahora lo que establece el artículo 286. Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se condicionarán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los ingresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los ingresos permanentes para la salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. Esto es lo que se conoce como regla de política fiscal, que ya lo dije antes, pero lo volveré a repetir, que los ingresos permanentes se direccionan a los ingresos que los ingresos permanentes se direccionan hacia los gastos permanentes y los ingresos no permanentes se direccionan hacia los gastos no permanentes o inversión pública. Pero obviamente se priorizarán los de salud, educación y justicia, y de manera excepcional se podrán financiar con ingresos no permanentes estos
en caso pues obviamente que exista la liquidez del caso. Esto es lo que se conoce como regla de política fiscal y es extremadamente importante para el estudio del derecho tributario y cómo se direccionan los ingresos relacionados a las recaudaciones hacia el gasto público o de manera excepcional a la inversión pública. Ahora veamos lo que dice el artículo 287. El 287 establece lo siguiente: toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones del Estado, del derecho público, podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por la ley. Si analizamos esto, es muy claro el artículo y establece que solamente las instituciones de derecho público, no derecho privado, se podrán financiar con tasas y contribuciones especiales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente pues, los tributos tienen y corresponden a administraciones tributarias centrales, administraciones tributarias seccionales o de sección. De ahí que, por ejemplo, un gobierno autónomo descentralizado municipio puede, en sus normativas, en sus ordenanzas específicamente, establecer tasas y contribuciones con el fin de, obviamente, pues, cubrir sus gastos públicos o su inversión pública. Esto está en el 287. Analicemos lo que dice el artículo 288. Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. ¿Por qué es importante desde el punto de vista tributario? Porque se prioriza a la producción nacional y específicamente de aquellas empresas de economía popular y solidarias y las pymes, obviamente. Veamos lo que establece el artículo 300. El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Ya. Aquí vemos que no te dice este artículo los principios de los tributos, te dicen los principios de régimen tributario, ¿sí? Y son principios obviamente que tienen que ver con eficiencia, eficacia, calidad, progresividad, etc. Adicionalmente, se establece que se priorizarán los impuestos directos y progresivos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Un ejemplo de ellos es el impuesto a la renta. Un impuesto indirecto es el IVA, el impuesto de valor agregado. Pero también se priorizará los de tipo progresivo, es decir, que aquella persona que gane más, pues que pague más. Ya no es que gane menos, paga más. Ya, lo progresivo tiene que ver que a más, pues más paga. Ya, la política tributaria también establece aquí que promoverá la redistribución y estimulación del empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicamente responsables. El artículo 301 establece lo siguiente: que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órganos competentes se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Este artículo es extremadamente importante, ya que establece que la función ejecutiva es la que, mediante ley sancionada, pues puede establecer, modificar o exonerar específicamente impuestos. O sea, en pocas palabras, la función ejecutiva es la que puede presentar proyectos sobre impuestos a la Asamblea, quien la sancionará, la revisará y pues la publicará posteriormente, una vez que se cumple todo este tipo de procesos. Pero es solamente la función ejecutiva. Adicionalmente ellos, obviamente, pues los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, lo podrán hacer respecto a tasas y contribuciones, por citar un caso, y con el proceso respectivo, ¿no?, que lo establece la normativa del caso. Veamos lo que dice el artículo 302. La política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrá como objetivos: primero, suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. Segundo, establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera. Y tercero, orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. Cuarto, por último, promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. Esto es importante en materia tributaria porque se establece, la creación de presupuestos que tengan que ver con las realidades, obviamente, pues establecidas en las recaudaciones tributarias.
Es decir, esto se llama lo que se conoce como un principio de suficiencia recaudatoria. Igual tienen que existir los niveles de liquidez globales para que garanticen márgenes de seguridad financiera dentro del sistema financiero. Y también es importante establecer que aquí se deben direccionar, la normativa así lo dicta, la 302, que se direccione los excedentes de liquidez hacia la inversión que requiera realmente el país. En el artículo 303 se establece que la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y financiamiento será establecido por la ley. Lo que establece esto es que la función ejecutiva es la que tiene la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras. Y la ley regulará la circulación de moneda con poder liberatorio del territorio ecuatoriano. Ya, se utiliza la banca pública para la ejecución de la política crediticia y financiera. Cuando se habla de banca pública, se refiere específicamente a su banca de desarrollo, pública obviamente, ¿no? Como por ejemplo el Banco Central, la CFN, Ban Ecuador, que era lo que es actualmente, pues, Ban Ecuador es lo que era el Banco de Fomento, el BIES, etc. En el 304 se establece que la política comercial tendrá los siguientes objetivos. Primero, desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. Tercero, fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. Cuarto, contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética y se reduzcan las desigualdades internas. Quinto, impulsar el desarrollo de las economías de escala y el comercio justo. Y sexto, evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. Estos objetivos son extremadamente claros y tienen que ver con la parte tributaria, debido a que lo que se busca es el desarrollo de las economías de escala y el comercio justo. Para ello se establecen beneficios tributarios a aquellos sectores que los requieren, como así pues lo vemos en las normativas tributarias actuales. Veamos lo que dice el artículo 305. La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusivamente de la función ejecutiva. Es decir, la función ejecutiva es la que puede crear aranceles y puede fijar sus niveles. Es decir, se refiere a los aranceles, a los porcentajes de los aranceles, es decir, las partidas, las subpartidas, y también si existen para aranceles o si se establecen, por ejemplo, salvaguardias cuando existan problemas, por ejemplo, en la balanza de pagos, ya con el fin de proteger la economía de un determinado país, como en este caso es el Ecuador. En el artículo 306 encontramos que el Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables con preferencia de aquellos que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. El Estado propiciará las importaciones necesarias por los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, la población y la naturaleza. En materia tributaria, este artículo es importante ser analizado y debe ser analizado en profundidad, debido a que aquí obviamente el Estado lo que hará es facilitar, apoyar e incentivar aquellas exportaciones obviamente beneficiosas para el Estado porque generan divisas, y eso es extremadamente importante en un país dolarizado. Y adicionalmente para ello, pues para incentivar estas exportaciones, hace las devoluciones de tributos como por ejemplo el IVA en lo que se conoce como drawback, y de igual manera pues da a favor créditos tributarios en el caso por ejemplo de las devoluciones cuando se hacen transferencias al exterior por concepto del pago de impuesto a la salida de divisas del 5%, cuando son materias primas que se importan, ¿no? Por conceptos de apoyar justamente al sector de exportación. Pero también, o sea, no va a fomentar importaciones que pueden afectar la gran salida de divisas en cuestiones que no sean acordes pues al desarrollo del país. Esto lo vemos por ejemplo por el aumento de aranceles en determinados tipos de productos, como por ejemplo aquellos que están relacionados a las DORAs, lo que se conoce como los artículos relacionados a las casas, ¿no? Lavadoras, cocinas, refrigeradoras, ya que se pueden adquirir en países vecinos que tienen un valor muchísimo más bajo. Esta política arancelaria lo que busca es, por parte del gobierno, es
evitar la gran salida de divisas, proteger las divisas del sector. Por ello es que se trata de seleccionar aquellas importaciones que sean necesarias en sí para el desarrollo y incentivar las exportaciones obviamente, pero se frena de alguna otra manera pues aquellas importaciones que podrían afectar la gran salida de divisas y por ende pues afectar los dólares que se mueven en la economía. A continuación veamos lo que tiene que ver con los derechos, con el derecho tributario internacional. Para ello es necesario tener claro determinados conceptos de tributos de comercio exterior, como son los siguientes. Por ejemplo, cuando hablamos de tributos de comercio exterior, estamos hablando de aranceles, pararanceles y salvaguardias. Veamos adicionalmente lo que son las canastas comerciales transfronterizas. Entonces, es un listado de productos que pueden ser importados con beneficios arancelarios por los comerciantes registrados de las ciudades ecuatorianas limítrofes con Colombia y Perú. La canasta comercial transfronteriza se crea debido a que cuando se elimina la TPDA, cuando Ecuador renuncia a la TPDA, hay muchos tipos de productos que se quedan sin los beneficios del caso. Entonces, adicionalmente a ello, pues empiezan a subir aranceles en general y para aranceles como también salvaguardias, se empiezan a establecer salvaguardias por concepto de balanza de pagos. Y de esa manera, pues se afectaron comercios de las ciudades fronterizas, por lo que se estableció una canasta comercial transfronteriza que permitía importar con beneficios tributarios, arancelarios, a determinados comerciantes que estaban registrados de determinados productos de esta canasta, con el fin de que obviamente pues las personas que vayan a comprar a las ciudades limítrofes no se pasen a las otras ciudades de otros países como Colombia y Perú, sino que hagan sus compras en el país, en el territorio, y de esa manera pues los dólares se queden en nuestra economía. También tenemos que ver lo que son convenios para evitar la doble tributación, que son convenios entre países que aceptan el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus contribuyentes. Es decir, si yo pago pues tributos aquí en el Ecuador y existe una relación con otra compañía, pues esos tributos pagados aquí sirven para el otro país y viceversa. También tenemos que analizar lo que son los precios de transferencia, que son estudios para determinar los precios de los productos en el comercio internacional. Sí, son estudios que permiten establecer los estándares a nivel de precios. De esa manera pues el servicio de rentas internas pues establece obviamente que se está cumpliendo con los valores del caso y no se está subvalorando productos en el Ecuador. La TPDA, ¿no?, es lo que se conoce como la Ley de Beneficios Arancelarios para Países Andinos para la erradicación de la droga. Ecuador renunció a ella en el 2013. También tenemos lo que son los CAT o certificados de abono tributario, que son certificados que vienen y se entregan a aquellos exportadores que de alguna otra manera pues fueron impactados por la eliminación de la TPDA y por ende de los aranceles que se establecían para productos ecuatorianos que ingresaban a mercados norteamericanos. Ya los certificados de abono tributario pues compensan de alguna otra manera a los exportadores que vieron afectados sus ingresos producto del aumento de los aranceles producto de los Estados Unidos al término de este convenio unilateral. También tenemos lo que son el drawback, conocida como lo que es el drawback, ¿no? El drawback es la devolución de tributos de las materias primas y los productos que se exportan. En pocas palabras, por ejemplo, cuando un exportador exporta un producto terminado, ha utilizado materias primas, las cuales han sido importadas o compradas nacionalmente, pero que tienen IVA, por ejemplo. El drawback no es más que la devolución de esto, basado en el principio de que no se deben exportar tributos propios o tributos nacionales. Es un beneficio para el exportador esta devolución porque mejora su precio y le da competitividad al mercado internacional. Veamos ahora lo que es el SGP. El SGP es el Sistema General de Preferencias, que es un convenio unilateral con Estados Unidos que se renovó hasta el 2020. También tenemos el SGP Plus, que fue un convenio unilateral con la Unión Europea que ya está terminado. ¿Qué es el NMF? Es lo que se conoce como esquema de nación más favorecido, que no es más que un beneficio que gozan los países miembros de la Organización Mundial de Comercio cuando se le da un beneficio a otro país. Es decir, si un miembro de la Organización Mundial de Comercio, un país miembro de la Organización Mundial de Comercio recibe un beneficio, pues también los otros deben recibir el mismo beneficio. Podemos también ver lo que son los convenios multilaterales con la Unión Europea, que es lo que se firmó en el mes de diciembre del 2017, y este es un convenio, no es un tratado de libre comercio, es un convenio multipartes, debido a que se desgrava a determinados sectores con el fin de proteger a otros, debido a que no se abarca toda la inmensidad de productos de todas las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, sino que específicamente pues se establece qué es lo que se desgrava, qué es lo que no se desgrava, con el fin de proteger
sectores extremadamente vulnerables como son, por ejemplo, la agricultura. Ya ahora, una vez terminado lo que tiene que ver con derecho tributario internacional, y que también ya vimos antes derecho constitucional, pues pasemos a lo que en sí es derecho tributario. Y para ello, pues vamos a ir revisando cada uno de los distintos artículos y establecer qué es lo que contienen estos. Por ejemplo, si queremos revisar dónde están los tipos de tributos, tenemos que revisar el artículo primero del Código Orgánico Tributario, que establece pues obviamente que ahí están como tributos los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Lo que tiene que ver con el poder tributario lo podemos encontrar en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, ya que establece que solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos, y no se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Los principios tributarios los podemos encontrar en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. ¿Cuáles son estos principios? Legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y retroactividad. Respecto a los fines de los tributos, están establecidos en el artículo 6 del Código Orgánico Tributario. ¿Qué dice este artículo? Dice que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, o sea, ese es el fin recaudatorio, también servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Y se atenderá a las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. Veamos lo que tiene que ver con la facultad reglamentaria. Solo el presidente de la República corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. ¿Dónde está esto establecido? En el artículo 7 del COT, o sea, el Código Orgánico Tributario. También se establece en el artículo 8, en cambio, las facultades reglamentarias de las municipalidades y los consejos provinciales. Respecto a la impugnación, este está establecido en el artículo 10 del Código Orgánico Tributario. Este establece que el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria constituyen una actividad reglada y son impugnables por dos vías, por la vía administrativa, pero también por la jurisdiccional, de acuerdo a la ley. El concepto de obligación tributaria está establecido en el artículo 15 del COT, del Código Orgánico Tributario. Respecto al hecho generador, que establece que se entiende por hecho generador el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo, eso está en el artículo 16 del COT. Para entender derecho tributario tenemos que establecer cuáles son los sujetos, y en esto pues tenemos que tener claro qué es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Respecto al sujeto activo, se establece que el sujeto activo es el ente público acreedor de tributo, eso está en el artículo 23 del Código Orgánico Tributario. Respecto al sujeto pasivo, establece el artículo 24 del COT, que es la persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como atribuyente o como responsable. Se consideran también sujetos pasivos las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio independiente de la de sus miembros. ¿Dónde encontramos el concepto de contribuyente en sí? Lo encontramos en el artículo 25 del COD. Cuando hablamos de responsables, tenemos que entender que hay distintos tipos de responsabilidades. Ya que dice el artículo 26 respecto a la responsabilidad, al responsable específicamente. El responsable es la persona que, sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable. Ya también hay, si queremos revisar todas las clasificaciones respecto a los responsables, lo que son responsables por representación, eso está en el artículo 27 del COD, y respecto a los responsables como adquirentes o sucesores, está en el artículo 28. También hay una clasificación respecto a otros responsables que está establecida en el artículo 29 del COD. Analicemos lo que es la exención o exoneración tributaria. La exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria establecida por razones de orden público, económico o social. Eso está en el artículo 31 del COD. Veamos modos de extinción de la obligación tributaria. Son la solución o pago, la compensación, la confusión, la remisión y la prescripción de la acción de cobro. Eso está en el artículo 37 del COD. Analicemos lo que es la solución o pago. El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. Eso es básico, ¿no? Eso está en el artículo 38. Si queremos analizar formas de pago, cómo se solucionan, dónde se debe pagar y todos los detalles relacionados a este proceso de pago y de soluciones,
podemos revisar los artículos del 39 al 50. Analicemos lo que es la compensación. Esto tiene que ver con las deudas y los créditos tributarios. En el artículo 51 se establece que las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, de oficio a petición de parte, con créditos líquidos por tributos pagados en exceso o indebidamente reconocidos por autoridad administrativa competente o, en su caso, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos créditos no se hayan prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo organismo. En pocas palabras, aquí se establece qué son los créditos tributarios. ¿Ya? Y estos créditos tributarios son necesarios para que si el Estado necesita cobrar, es decir, cuando es acreedor y necesita cobrar, obviamente sirvan para el respectivo proceso coactivo y el embargo respectivo de activos. ¿Ya? Y obviamente pues cuando el crédito tributario pues, se otorga a favor de una persona al cual en cambio la administración pública se le debe, pues el contribuyente o responsable pues puede a través del crédito tributario pues negociarlo y de esa manera pues obtener liquidez del caso. Este artículo también nos indica, es decir, el artículo 51, que los créditos tributarios pueden servir para compensación, ¿no?, entre distintas personas, es decir, una persona que viene y tiene un crédito tributario a favor puede negociarlo para que otra persona lo pague. Eso dice el artículo 51. También establece el artículo 52 que no se admitirá la compensación de créditos con el producto de tributos recaudados por personas naturales o jurídicas, pero que actúen con agentes de retención o de percepción, es decir, no cabe esto. Eso está en el artículo 52. Veamos otra forma de extinción de la obligación tributaria, que es la confusión. Se extingue por confusión la obligación tributaria cuando el acreedor de esta se convierte en deudor de dicha obligación, como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo respectivo. Es el caso, por ejemplo, cuando una institución pues, es embargada por una banca de desarrollo o una banca pública y pasa a ser pues, también acreedor y deudor, porque si la anterior empresa que era independiente, que era privada, pues le debía también el servicio de rentas internas y ahora actualmente pues es esta banca pública, pues obviamente pues se da lo que se conoce como confusión, es decir, acreedor y deudor a la vez. Ya veamos lo que es la remisión, que es otra forma de distinguir la obligación tributaria. Las deudas tributarias solo podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones tributarias podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca. Eso está en el artículo 54 del Código. Cabe indicar ya que como en materia tributaria pues nosotros nos tenemos que remitir a muchísimos tipos de leyes y a gran cantidad de artículos, tutorial básico de derecho tributario nos presenta no solamente los conceptos, sino también dónde se encuentran los conceptos, principios, clasificaciones que nos interesa conocer ya en las distintas leyes, como por ejemplo puede ser la Constitución, puede ser el Código Orgánico Tributario, como también puede ser el COGEP o puede ser la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. ¿Ya? Para eso es este tutorial, para guiar al alumno en la búsqueda de los conceptos y dónde se encuentran estos en las distintas normas y los distintos artículos. Veamos ahora lo que es la prescripción de la acción de cobro. El plazo de la prescripción de acción de cobro específicamente. La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de sus multas por incumplimiento de deberes formales, prescribirán el plazo de 5 años. Es decir, ¿no?, si una persona, un contribuyente natural o jurídico, ¿no?, ha hecho las declaraciones a tiempo y en forma total, no parcial, a partir de esa fecha pues tiene 5 años en el futuro para que ésta prescriba. Si pasan los 5 años pues prescribirá la acción respectiva de la obligación tributaria. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona natural o jurídica, que es un contribuyente, presenta en forma tardía o no presenta, o presenta en forma parcial? Pues ya esto no prescribirá en 5 años, sino que prescribirá en 7 años. Veamos lo que son los órganos de la administración tributaria. Respecto a ello tenemos lo que es la administración tributaria central. Ya también tenemos la administración tributaria seccional y la administración tributaria de sección. Respecto a la administración tributaria central, esta corresponde al presidente de la República, quien la ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. Respecto a la administración tributaria seccional, en el ámbito provincial o municipalidad, se refiere específicamente a la dirección de la administración tributaria del prefecto provincial o el alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones, órganos administrativos que la ley determina. Esto está en el artículo 65 del Código. Y la respectiva administración tributaria de sección, que es otra de las clasificaciones de esto, que está en el artículo 66, establece que se exceptúan de lo dispuesto en los artículos precedentes
los casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos. Veamos ahora lo que son las facultades de la administración tributaria. Las facultades de la administración tributaria son la facultad determinadora, sancionadora, resolutiva y recaudatoria. Respecto a la facultad determinadora, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? La determinación de la obligación tributaria es el acto conjunto de actos reglados realizados por la administración activa tendientes a establecer en cada caso particular la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base disponible y la cuantía del tributo. Esto está en el artículo 68. En pocas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que busca la facultad determinadora de la administración tributaria? Busca el hecho generador, quién es el sujeto obligado, la base disponible y la cuantía del tributo. Repito, esto está en el artículo 68 del COT, es decir, el Código Orgánico Tributario. Respecto a la facultad resolutiva, ya las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir resoluciones motivadas en el tiempo que corresponda respecto a toda consulta, petición o reclamo o recurso que se haga. Esto está en el artículo 69. Analicemos ahora lo que es la facultad sancionadora. En las resoluciones que pida la autoridad administrativa competente se impondrán las sanciones pertinentes en los casos y en la medida previstos en la ley. La facultad sancionadora está establecida en el artículo 70 del Código Orgánico Tributario. La facultad recaudadora, que tiene que ver obviamente con la recaudación, ya se efectuará por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo. Esto establecido en el artículo 71. Ahora, veamos qué son los sistemas de determinación. Hay tres formas de determinarlo: por declaración del sujeto pasivo, por actuación de la administración o de modo mixto. Esto está en el artículo 88 del Código. Veamos lo que es la determinación del sujeto pasivo. Esta tiene que ver con las correspondientes declaraciones que se presentan en el tiempo, en la forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan. Esto está en el artículo 89. La determinación por el sujeto pasivo se refiere específicamente a que se realizará la determinación, es decir, esta facultad de la administración tributaria, que es esa búsqueda del hecho generador del sujeto obligado, de la base disponible y la cuantía, a través de las declaraciones. Esto ocurre cuando un contribuyente presenta realmente a tiempo y en forma completa sus declaraciones tributarias. Solamente ahí se lo puede hacer. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando un contribuyente no las presenta a tiempo o no las presenta en forma completa? Obviamente pues no le da suficiente información, por lo cual tiene que ser determinada de otra manera, y esta determinación se conoce como determinación por el sujeto activo, ya que establece que el sujeto activo establecerá la obligación tributaria en todos los casos en que se ejerza su potestad determinadora conforme al artículo 68 de este código. ¿Pero en qué forma? Directa o presuntivamente. Esto está en el artículo 90. Ya, veamos cómo funciona esto de la determinación en forma directa. Ya, la determinación directa se hará sobre la base de declaración del propio sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos que posea, así como la información y otros datos que posea la administración tributaria en sus bases de datos. Es decir, en forma directa se utilizará la declaración del contribuyente, pero también información de la administración tributaria. Ahora, veamos lo que tiene que ver con la forma presuntiva, o sea, de presumir. Ya, tendrá lugar la determinación presuntiva cuando no sea posible la determinación directa, es decir, cuando no haya la suficiente información o las declaraciones no sean claras, ¿no? Ya que por falta de declaración del sujeto pasivo, pese a la notificación particular que para el efecto hubiera hecho el sujeto activo, o porque, por ejemplo, los documentos que respalden su declaración no sean aceptables por una razón fundamental o no presten méritos suficientes para acreditarla. En pocas palabras, en forma directa se da cuando se pueden utilizar las declaraciones del sujeto pasivo, es decir, del contribuyente, y se lo hará en forma presuntiva, pero también se utilizarán informaciones del sujeto activo, es decir, de la administración tributaria. Se lo hará en forma presuntiva cuando realmente no se pueda utilizar la información de las declaraciones o del contribuyente o sujeto pasivo, porque puedan ser incompletas, porque estén mal hechas, porque no representan realmente información válida, ¿ya? Y se lo hará de otra manera, se lo hará de una manera presuntiva, es decir, mediante la presunción por parte del sujeto activo. ¿Cuál es una forma mixta? Sería utilizar tanto la presunción directa como la forma presuntiva. Veamos lo que tiene que ver con la caducidad. Ya, ¿cuándo caduca la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria? Ya, primero, en 3 años contados de la fecha de declaración en los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo. En el caso, esto está establecido en el artículo 89. También en 6 años contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración respecto a los mismos tributos,
cuando no se hubieran declarado en todo o en parte. Y tercero, en un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, contando desde la fecha de la notificación de tales actos. Esto está en el artículo 94. Respecto a la interrupción de la caducidad, los plazos de caducidad se interrumpirán por la notificación legal de la orden de verificación emanada de la autoridad competente. Eso está en el artículo 95. Veamos algo bastante importante que tiene que ver con el contenido del reclamo. La reclamación, sea presentada por escrito, contendrá lo siguiente. Primero, la designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule. Segundo, el nombre y apellido del compareciente, el derecho por el que lo hace, el número del registro de contribuyente o el de la cédula de identidad en su caso. Tercero, la indicación de su domicilio permanente. Cuarto, la mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya, expuestos clara y sustantivamente. Quinto, la petición o pretensión concreta que se formule. Sexto, la firma del compareciente, representante del procurador. Y esto está contenido en el artículo 119 del Código Orgánico Tributario. Con esta información terminamos esta segunda parte de lo que sería el tutorial sobre derecho administrativo y derecho tributario. Esta es la parte del derecho tributario, recomendando nuevamente que para poder ser revisado lo que es derecho tributario, debe ser primero revisado la primera parte sobre derecho administrativo. Con esto pues les agradecemos muchísimo, espero que sea muy útil para su ayuda, para los exámenes, para su información práctica profesional, y pues nos veremos posteriormente en algún tipo de video nuevo. Muchas gracias.